En este ciclo de conferencias me toca particularmente hablar de un momento particular. Si uno tuviera que decir, digamos, retrotrayéndose o tratando de ponerse en el contexto, si uno tuviera que decir cuál fue el peor año de todo el ciclo independentista, muy probablemente hayan sido los primeros meses de 1816. Esto quiere decir, en estos meses, en estos terribles meses, pasado el año de 1815, las Provincias Unidas del Río de la Plata, en una situación muy, pero muy peculiar, deciden reunirse en el Congreso de Tucumán y declarar la independencia. De esto voy a hablar y particularmente voy a hablar de uno de los proyectos que en su momento manejó Manuel Belgrano, que presentó Manuel Belgrano y que me parece que es importante, ¿no? Decía entonces el momento inicial, los meses del 16, como meses durísimos, prácticamente durísimos en toda el área revolucionaria, es decir, en toda el área hispanoamericana concretamente, ¿no? Si uno piensa en lo que había sucedido, es decir, a partir de 1814, en diciembre del 13, pero en el 14 concretamente, Fernando VII, el deseado, el monarca español, vuelve al trono y va a instalar, a querer reinstalar la monarquía de tipo absolutista, desconociendo desde la Constitución liberal hasta lo que habían sido los primeros esbozos independentistas a través del juntismo. La vuelta al trono de Fernando VII en el 14 implica el fin del pretexto por parte de todos aquellos gobiernos revolucionarios que se levantaron en nombre de la ausencia del rey con la máscara, lo que se conoce como la máscara de Fernando VII. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace en su momento. En el caso de las Provincias Unidas tenían como director supremo en ese entonces a Posadas, y la caída final de Napoleón después de los 100 días de retorno y demás, lo hacen decir en una famosa carta que dice: el maldito Napoleón nos ha dejado en los cuernos del toro, precisamente porque la vuelta de Fernando VII supone que va a hacer todo lo posible por recuperar las colonias, y así seguía llamándolas, para el trono español, ¿sí? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, si uno piensa en el año 14, 1814, desde el punto de vista europeo, hay que empezar a analizar un cambio geopolítico muy importante. La restauración de la monarquía, tanto española como de la francesa, ¿no?, va a significar un equilibrio, una visión geopolítica diferente, un equilibrio en el cual Gran Bretaña va a hacer malabares y va a hacer también una alianza con España que parece como fundamental. Esta alianza británica con España es importante tener en cuenta para pensar ya no solo que no va a apoyar ningún movimiento independentista americano, sino también, digamos, que va a tener una postura de retraimiento o de apoyo a lo que va a tratar de pensar como un mapa geopolítico europeo favorable a sus propios intereses. Si pensamos también desde el punto de vista europeo, 1815, que es realmente un año, en América se vivió como el año del miedo, así lo llamaron incluso algunos contemporáneos. 1815 es el año del Congreso de Viena. El Congreso de Viena es el triunfo de la reacción. El Congreso de Viena significa la restauración del principio de hereditabilidad y la restauración de las casas monárquicas, en el caso de Francia y de España, los Borbones, y el triunfo, diría, o el manejo importante
de tres reinos absolutistas, como es el caso de Rusia, Prusia y Austria. Es decir, en ese contexto, ¿qué puede esperar América de Europa? Nada. Y esto es entonces el momento, en términos de lo que plantea, por ejemplo, Alperín con la disolución de los imperios, tiene dos posibilidades. O se radicaliza la revolución o se acepta de nuevo la vuelta al trono de Fernando VII. En general, si vemos en todo el mapa americano, uno puede pensar México va a aceptar la vuelta del deseado, es decir, la vuelta de Fernando VII, Venezuela va a pelear y finalmente va a ser derrotada y Bolívar se va a refugiar en Jamaica, Nueva Granada va a caer Ecuador, va a caer, se mantiene el Perú. Es importante marcarlo como el peso de un gran dirigente, el virrey Abascal, que hace que el ejército peruano, realista peruano, avance sobre Chile y derrote a los patriotas en Rancagua. Entonces uno ve que en ese momento, entre mediados de 1814 y el año 15, no hay nada que quede en un ámbito revolucionario, salvo este esbozo de lo que son las Provincias Unidas, ¿no? O este antiguo virreinato del Río de la Plata, para hacerlo parte del virreinato del Río de la Plata, para hacerlo más concreto, porque para mediados del 14 se ha recuperado Montevideo, mucho en eso tuvo que ver el accionar del almirante Brown, la batalla del Buceo, etc., y la llegada de las tropas, concretamente de Alvear, y la toma de Montevideo. Pero también en 1815, por eso es el año del Gran Miedo, se pierde por tercera vez el Alto Perú. En 1811 se perdió en Huaki, después se perdió en el 12-13 con Vilcapugio y Ayohuma, y ya en el 15 se pierde con la batalla de Sipe-Sipe. Esto es interesante porque la batalla de Sipe-Sipe fue muy celebrada por Fernando VII, que ponía como situación y arenga el hecho de que en Sipe-Sipe se perdió la revolución. Es decir, desde el punto de vista de los Borbones, ya no había ninguna reacción posible. Hay que reconocer los errores de los Borbones, gracias a Dios, ¿no? En este también se equivocó. Sipe-Sipe fue una derrota importantísima, además importantísima porque con Sipe-Sipe se perdía no solo el Alto Perú, sino la ceca de Potosí, es decir, la casa de la moneda, de donde se extraía el numerario que podía sostener a los ejércitos patrios. Sin ir muy lejos, y sin quitarle ningún mérito al propio Belgrano en las batallas de Tucumán y de Salta, es importante que la acción de en ese momento el gobernador de Charcas, que era Pueyrredón, logra sacar el dinero y con ese dinero poder armar y rearmar los ejércitos de Salta y Tucumán, que son victoriosos manejados por Belgrano. Es decir, si no está Potosí, si no está la ceca de acuñación de moneda única, ceca en Hispanoamérica, perdón, en América del Sur, no hay más nada. Es decir, no hay numerario. Es decir, a la guerra hay que sumar que la pérdida del Alto Perú significa la pérdida del único ciclo económico vigente hasta el momento de la revolución. Esto por citar un caso, digamos, al problema europeo, citamos las cuestiones entonces del problema americano, y al punto decía que el miedo del año 15 hace que algunos patriotas duden, incluso empiecen a flaquear. Voy a comentarlo no con el ánimo de poner malos o buenos en la historia, no es mi intención, sino con el ánimo de pensar esto de cómo muchas veces las acciones políticas, militares, económicas, etcétera, todo lo que tenga que ver con una conducción de lo que puede ser una región, un virreinato concretamente, tiene que ver con vicisitudes y cosas a veces, diría, casi fortuitas, ¿no? Por ejemplo, en el 14, durante el directorio de Alvear, Carlos María de Alvear,
primero decide que en esa situación de la llegada, la vuelta de Fernando VII, decide ofrecerle un protectorado a Gran Bretaña. Gran Bretaña rechaza ese protectorado porque ya está en trance y en amistad con España. A Gran Bretaña le conviene más España que las colonias. Entre otras cosas, es mucho más fácil poner todos los productos de la Revolución Industrial Británica en España que hacer todo este traslado hacia lo que es un mercado americano muchas veces muy empobrecido por la propia guerra. Entonces, cuando fracasa eso, ofrecen otra carta a Fernando VII, arrepentirse de todo lo hecho y que si les perdona, entonces vuelven a formar parte del reino. Digo, imagínense, esto es por parte de algunos patriotas, sin dejar de ser patriotas, van a tener después, el propio Alvear va a tener su momento de gloria posteriormente, pero esta situación en el 15 es tan, diría, es tan dudosa, tan frágil, ¿no? Tan, diría, compleja desde el punto de vista americano, que más de uno flaqueó y otros empezaron a pensar alternativas, incluso alternativas que antes no estaban en juego. A mí me toca hablar de esas alternativas o de esas situaciones. Concretamente, porque para no adelanto un poco, me toca hablar del proyecto de coronación de un inca que va a manejar Belgrano a partir de la sesión secreta del 6 de julio. Pero antes de llegar a la sesión del 6 de julio, creo que hay que marcar el único hito esperanzador de 1815, que es el Estatuto Provisional que habilita la formación de un congreso que se va a llevar adelante en Tucumán, por aquello de evitar el centralismo porteño, ¿no? Y que para eso se va a fijar, digamos, la elección de un diputado cada 15.000 habitantes. Va a ser bastante prolija la convocatoria de todos los territorios, ¿no? Van a ir algunos en su carácter de representantes, diría, elegidos, ¿no? De provincias elegidas como tales. Hubo ausencias, concretamente la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, ¿no? Y hubo algunos que enviaron diputados aún sin ser parte de un territorio con control patriota. Por ejemplo, las provincias altoperuanas. Nisque, La Plata, Charcas, enviaron 7 diputados con un relativo, diría, una relativa legitimidad, en tanto que todo esto estaba en manos de los realistas. Decía entonces este problema del momento de la convocatoria es como el único hito esperanzador en la situación del Río de la Plata, de las provincias del Río de la Plata. El Congreso va a tener una serie de situaciones, voy a contar mínimamente lo formal. Se supone que el Congreso va a tener una presidencia que va a ser rotativa, cada mes va a cambiar de presidente, para que nadie se adueñe del Congreso, en primer lugar. Y en segundo lugar, va a tener, es curioso que los representantes de los pueblos que llegan de cualquier manera, en carreta, a caballo, en fin, como se puede, no son gente de dinero, ni mucho menos, caminos de polvo, caminos bastante inhóspitos muchas veces, han dejado sus profesiones, sean clérigos, militares, abogados, etc., y llegan a Tucumán, y entonces este Congreso decide, además de que la presidencia iba a ser rotativa, decide, con cierto, hoy diría margen de error, decide hacerse cargo de todos los problemas que se le presenten. O sea, no solo va a declarar la independencia, sino que además se va a hacer cargo de todo. Y es curioso porque esto implica un nivel de aburrimiento, de sesiones larguísimas, en donde se trata desde un crimen pasional, un motín en La Rioja, la pelea de Rondó y Güemes,
las peleas de Artigas con Buenos Aires. Es decir, todo tiene que ser visto por este Congreso. Al punto que realmente dificulta la tarea, ¿no? En estos momentos si hay algo que el año 15, en su momento de peligrosidad, tiene claro, es que la manera de enfrentar una conducción que pueda ser eficaz es que sea unipersonal. Y el 3 de mayo, efectivamente, el Congreso decide que el diputado por San Luis, Juan Martín de Pueyrredón, un personaje, el gran recaudador, sea electo director supremo. Antes de llegar, voy a hacer un comentario. Las sesiones del Congreso comienzan el 24 de marzo, ¿sí? El presidente en ese momento es Pedro Medrano, ¿no? Un porteño que está, y que entonces es el encargado de tomarle juramento a los diputados, el 24, de hacer que acaten lo que el Congreso decida, las milicias y el clero tucumano, la aceptación también del gobernador, que aparece como el anfitrión, que es Bernabé Arauz, por un lado, y va a decir que las sesiones, salvo excepción, van a ser públicas, es decir, que va a estar todo el público arengando, opinando, ¿no? A veces hasta molestando, dificultando la posición de los diputados. Entonces le dicen a Pedro Medrano que tiene que dar un discurso o arenga para que comience el Congreso, incitando, digamos, a los diputados a trabajar. Y voy a citar, porque ustedes saben que del Congreso de Tucumán no hay actas, se perdieron las actas, ¿no? Están solo las notas que tomó el redactor del Congreso, que es una especie de diario de sesiones, en donde se publica lo que el Congreso va decidiendo. Pero entonces me pareció más lindo traer a colación no lo que dice el redactor del Congreso, sino lo que le escribe la noche anterior al discurso Medrano a un amigo. Y le dice: Porras, he dado vueltas para encontrar qué decir y todavía no hallo acerca del discurso que tiene que dar mañana. Se me presentan inconvenientes. Si no me resolviera a bajar los calzones a nuestra madre patria y poner a la vista de todo el mundo sus respetables posaderas, no tendría dificultad para salir del atolladero, pero creo que debo ocultarlas. Es decir, no puede aparecer, no puede hacer una arenga triunfal insultando a España, bla, 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 ni tampoco puede mostrar nuestras miserias. Y el momento de convocatoria, marzo de 1816, es un momento muy complejo, muy difícil, como decía, y un momento en donde todo parece bastante, diría, efímero, salvo, decía, este Congreso y la preparación de la campaña que está comenzando San Martín para cruzar los Andes y empezar por el camino del oeste, la ruta del oeste, en lo que va a ser una especie de liberación de independencia concertada. Pero no voy a llegar ahí todavía. Decía entonces que el 3 de mayo es elegido director supremo un hombre logista, es decir, de logia masónica, como la mayoría de estos personajes, no es el caso de Belgrano, es el caso de San Martín, del mismo Alvear, etc., O'Higgins. Y Pueyrredón tiene muy claro que tiene que apostar, por un lado, apostar y defender la posición de los gauchos de Güemes en el cuidado de la frontera norte, en lo posible, y acá retomo parte de lo que va a ser el proyecto de Belgrano, tratar de pasar de la defensiva a la ofensiva, es decir, de alguna manera volver a pensar en el Alto Perú como un límite, ¿no?, de esta situación. Y por otro lado, está claro también que viaja, antes de volver a ir a Buenos Aires, a Córdoba a entrevistarse con San Martín, en donde San Martín le deja muy claro la idea del paso
necesario de dejar de ser un ejército de insurgentes para pasar a ser un ejército que representa una nación, como manera de poder enfrentar a España, ¿no? Esto parece como fundamental. Entonces, en el mes de junio aparecen ya problemas, ya Pueyrredón está como director supremo y hay problemas serios, ¿no? Es decir, la disidencia rondó Güemes casi sin solución y entonces Pueyrredón va a cortar por lo sano y decide cambiar al jefe del Ejército del Norte y llamar a quien hasta ese momento estaba en Europa haciendo misión diplomática, que es Belgrano, a que se vuelva a poner al frente del ejército. Probablemente Belgrano pase a sea el hombre más necesario en los momentos de formación de la patria, porque estuvo en todas, ¿no? Así me gusta marcarlo, ¿no? Más que como un gran arquetipo, me gusta pensarlo como un hombre necesario en el momento justo. Y Belgrano llega y se tiene que hacer cargo del Ejército del Norte, pero antes de hacerse cargo del Ejército del Norte, por pedido de Pueyrredón, Belgrano va a ir al Tucumán y llega el 5 de julio, imagínense esos trajines, ¿no? Un hombre de cierta salud delicada, llega el 5 y el 6 el Congreso le pide que dé en una sesión secreta, que dé informe. Dos cosas, lo visto y vivido en Europa, cómo ve la situación de Europa, por un lado, y por otro lado va a presentar un proyecto. Quien mejor puede explicar esto, ¿no?, es el propio, un momentito, sí, el propio Belgrano, ¿no?, que va a decir en porque en verdad ustedes saben, esto les decía de las actas perdidas, y en una famosa carta que le escribe en octubre de 1816 a Rivadavia, que todavía está en Europa, le dice: al día siguiente de mi arribo a Tucumán, el Congreso me llamó para una sesión secreta e hizo preguntas. Yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la infeliz situación de mi país. Les hablé de la monarquía constitucional con la representación soberana de la Casa de los Incas. Todos aceptaron la idea. Esto es como explica en octubre lo que va a plantear en esa sesión secreta del 6 de julio de 1816. Vamos entonces a referirnos a esta sesión. En principio, la historiografía a través de Mitre, fundamentalmente, que siempre pensó que esto era un error, minimizó el hecho de la convocatoria a un rey inca, el proyecto inca, por llamarlo de una manera más moderna, ¿no? En verdad, uno tiene que pensar, en el caso de Hispanoamérica, la cuestión de la población indígena, sobre todo para el caso de las provincias rioplatenses, nunca estuvo ausente, ¿no? Por citar dos antecedentes, nosotros en el momento de las invasiones o la invasión británica de 1806-1807, los guaraníes son convocados para defender Buenos Aires, entre otras milicias urbanas que se formaron, ¿no? De ese momento sale el gran fervor patriótico que jamás abandonó a esta región, independientemente de las penurias, pobrezas y miserias, ¿sí? Pero digo, ahí el contexto y la concepción del indígena aparece como una cosa importante, ¿no? Más allá del resto de las formaciones de milicias urbanas. También por parte de los militares profesionales que vinieron de Europa en 1812,
siguiendo el esquema de Miranda en muchos aspectos, también ellos adhirieron a una visión, no diría pro-indígena, pero sí de consideración hacia el indígena como el habitante de estas tierras, ¿no? Los antiguos dueños. Si no nos explica que la logia de los caballeros racionales, la logia de Miranda, fundada en 1798 en Londres, en América se llamó la logia Lautaro, que funcionó en el Río de la Plata, en Chile, etc., haciendo honor a Lautaro, un cacique araucano, que en el siglo XVI peleó y resistió la invasión española, ¿no? Hay que reconocer, y acá quiero ver como un primer punto clave de lo que va a plantear, o de lo que uno puede pensar que por qué Belgrano planteó esto. Cuando Lautaro se subleva contra los españoles, forma un ejército importante y realmente le ofrece resistencia, pero son sus lugartenientes o los caciques de otras parcialidades quienes, trabajando en apoyo de España, logran entregarlo y obviamente es derrotado y muerto. Esto es la clave del éxito del Imperio Español en América. La mayoría de los ejércitos realistas tuvieron como principal soldadesca a las poblaciones indígenas. Con lo cual, desde este punto de vista político, es importante pensar en una monarquía que de alguna manera represente al imperio más importante de los indígenas, el Imperio Inca. Y ustedes podrán preguntarme, entonces es una cuestión de conveniencia. No necesariamente. Vuelvo a otro tema que me parece importante. Decía, por un lado, el momento de la defensa del Río de la Plata en las invasiones británicas, ¿no? Se conocen como invasiones inglesas. Yo digo británicas porque hay ejércitos escoceses, galeses, etc., no solo son inglesas. Hay también, decía, en el momento de 1810, todos los miembros de la primera Junta de Gobierno adhieren a la abolición de trabajo forzado por parte de los indígenas, ¿no? Ninguno tiene objeción, ninguno tiene una posición en contra de eso, ni mucho menos. Y también para el momento de 1813, la Asamblea del año 13 termina anulando todos los trabajos forzosos, como el caso de la Mita, el Yanaconazgo y las encomiendas. Es decir, desde el punto de vista de ciertas actitudes o medidas políticas, ideológicas, las Provincias Unidas tuvieron un respeto importante por la población indígena, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista simbólico, voy a recordar varias cosas. Primero, hay un famoso, una puesta en escena fundamental, el 25 de mayo de 1811, Castelli, en Tiahuanaco, haciendo la ceremonia de festejo y prometiendo la igualdad entre indígenas y blancos, por un lado, ¿no? El problema de Castelli, que se viste como inca y hace toda la parsimonia, es no haber entendido que habían pasado 3 siglos, y los indígenas, si bien siguen siendo indígenas con una identidad y una mentalidad propia, no eran, por ejemplo, anticlericales, cosa que entendió mejor Moreno, ¿no? El caso de Castelli es como mucho más jacobino, ¿no? Más arrogante también. El otro punto, decía, en donde uno puede ver los elementos indígenas de nuestra propia formación, es la marcha patriótica y lo que después fue el himno nacional. Leo una estrofa. Se conmueven del Inca las tumbas y a sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Esta es una estrofa que ya no se canta por difícil, pero es una estrofa de nuestro himno nacional.
Si uno piensa, por ejemplo, en lo que es el escudo, tiene también símbolos republicanos, el gorro frigio, por ejemplo, la pica, y también tiene un símbolo político-religioso de los incas, es decir, el sol. Más adelante se va a incorporar ese sol a la bandera nuestra y los argentinos y la República Oriental del Uruguay son las únicas dos banderas que tienen el sol que representaba a los incas. Digo esto para entender que no hay meramente una cuestión de conveniencia. Hay una conciencia de población indígena importante, hay también una conciencia de que somos una población criolla, hay también conciencia de, digamos, de muchos cambios. Han pasado 300 años. Un historiador hacía el cálculo, 300 años implica aproximadamente 15 generaciones. Es decir, no hay, y este es probablemente uno de los problemas del proyecto belgraniano, el proyecto Inca de Belgrano, no hay un descendiente directo de los incas después de 15 generaciones, ¿no? Entonces, y también ustedes habrán escuchado alguna vez la cantidad de veces que hubo en toda esta etapa colonial de falsos incas, gente que se disfrazaba y decía que era parte del incanato y entonces levantaba poblaciones, los diaguitas, los valles calchaquíes en su momento tuvieron guerras tremendas, el caso de Pedro Bohórquez, pero no es el único. Esta idea de la resurrección inca era seductora, ¿no? Entonces estaba claro que le iban a usar todos, ¿no? Propios y ajenos, ¿no? Esta idea, esta situación de poder pensar la idea de la monarquía inca. Antes de entrar, yo hablé ahora de la monarquía porque hice referencia a la carta que le escribe a Rivadavia, pero antes de entrar a la monarquía inca, Belgrano pasa revista de manera terrible de lo que es la Europa de 1815, ¿no? Dice, si antes había que republicanizarlo todo, ahora hay que monarquizarlo todo. Entonces, Belgrano tiene la sensación, en el 15, en el 16, en el momento de esa sesión secreta, de que no puede contar con ningún apoyo europeo, ni tampoco pensar en una monarquía que pueda tener una casa reinante europea. Porque los europeos tienen una desconfianza feroz hacia lo que ellos llaman la insurgencia, los díscolos americanos y todo el proceso revolucionario, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis. Generalmente se dice que Belgrano fue monárquico, de San Martín también se dice que fue monárquico, etc. Yo me gustaría que piensen más en contexto. Al fin y al cabo no importa tanto si fue toda la vida monárquico, ¿no? O si porque hay un detalle, una cosa concreta. La monarquía es lo único que conocen. Ni San Martín, ni Belgrano conocen, por ejemplo, el modelo estadounidense, que va a traer claramente Dorrego a partir de la década del 20. Es decir, no se conoce, me refiero en términos concretos, ¿no? Se sabe que la América del Norte tiene un sistema presidencial, de democracia presidencial, una república presidencial y demás, pero no se sabe mucho más. No es tan fácil pensar en cambiar un sistema. Ahora es interesante, digo como pregunta, no tengo respuesta, ¿no? Cómo en este Congreso de Tucumán tenían la absoluta certeza de que se iba a declarar la independencia. El proyecto de Belgrano tenía unanimidad, salvo alguna objeción de Fray Justo Santa María de Oro y poco más, y después el propio Serrano, ahora voy a explicar eso, pero en general había cierto consenso. Entonces la pregunta es,
¿Por qué no se aprobó? Peor, hay una pregunta anterior. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de una casa dinástica cuando todavía no definimos una forma de gobierno? Es decir, en el momento de pensar en qué rey voy a poner, todavía no tengo definido un sistema de cómo va a ser la forma de gobierno de estas provincias. Hay ahí en el proyecto entonces, y acá retomo, decía que Mitre lo silenció bastante, no por ocultarlo, sino porque le parecía un disparate, le pareció un error político, le pareció algo que no era necesario remarcar, y en algo tenía razón. Es un proyecto que fracasó, ¿sí? Es decir, que no se aprobó finalmente, por decirlo en términos más tranquilos. Después se dijo que el proyecto de la monarquía inca estaba apoyado por los diputados altoperuanos. En verdad hay muchos historiadores que consideran con razón que los diputados altoperuanos eran 7 de 29-30, ¿no? No es un número... Y además, todos ellos elegidos de manera non santa, porque en realidad los realistas están en la zona, ocupando la zona, entonces es difícil pensar que puedan imponer un proyecto político. Y además, uno de los diputados de Charcas, Serrano, un hombre que no es antiindígena, es quien mayores objeciones pone al proyecto de Belgrano, ¿no? Y no son objeciones porque no le gustan los indígenas, de hecho habla las lenguas indígenas, es el autor del acta del 9 de julio y es el traductor del acta del 9 de julio a quechua y aymara, que esa fue una de las cuestiones que se había comprometido el Congreso, a hacer traducción para que todos puedan jurar y aceptar la independencia como tal. Pero decía, no son los diputados altoperuanos quienes tienen una defensa del proyecto de Belgrano. Es, en general, al contrario, plantean una cuestión bastante concreta. Hay 4 puntos que argumenta Serrano concretamente. Por un lado dice que hubo, hacía muy poco, una revuelta, una rebelión en Pumacahua, el cacique Pumacahua, que había querido coronar un inca y que efectivamente fracasó y el nivel, obviamente, el nivel de violencia y represión fue muy alto. Por otro lado, si se va a investir como rey a un inca, primero hay que armar una regencia. De esta regencia, que va a tener un tipo de funcionamiento interino hasta que se concrete cuál va a ser el rey inca. Esta es una de las objeciones que más toma San Martín, además en carta a Godoy Cruz, porque tiene terror de que la regencia suponga un cuerpo colegiado como el propio Congreso, y entonces, recuerden esto del poder unipersonal en un momento de guerra como eficiente, aparece entonces esto de que si va a haber una regencia, tiene que ser el propio director supremo, o sea, Pueyrredón, el encargado de ser regente hasta que se resuelva la cuestión. Así de simple la cuestión de la regencia. Este es el punto que va a poner como tal. Y por otro lado, tiene otro punto, y es que en verdad esto creo que es lo más importante en el área hispanoamericana. La objeción de Serrano es quién va a gobernar con el rey, es decir, quién va a cumplir las funciones de noble, ¿no? Que son como, digamos, el cuerpo que acompaña al rey y que hace de intermediario, aún en el caso de una monarquía constitucional
como la británica, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores. Bueno, ¿quién va a ser, por decirlo en términos, quién va a ser de Lores o quién va a ser de noble en esta situación? ¿De dónde se saca este sector para que aparezca como dominante, preponderante o demás? Este es uno de los problemas más serios, ¿no? Creo yo que esta es la llave por la cual, cuento el final de la película, después los países americanos todos van a adherir al republicanismo y a partir de ahí a un sistema presidencial con 2 cámaras o con una cámara, pero digamos con la división de poderes al estilo de lo que planteaba Montesquieu. Pero me adelanto. Decía entonces, las objeciones de Serrano son válidas. Es interesante pensar que en ese momento, fuera de Santa María de Oro, que sale a decir que va a consultar con su propio cabildo, San Juan, el resto, después va a decir Anchorena, uno de los diputados porteños, que por temor a lo que se llamaba entonces despectivamente la cuicada era la barra. Recuerden ustedes que el Congreso había dicho que las sesiones eran públicas. Si bien la sesión de Belgrano era secreta, digamos, y los cuicos eran los diputados altoperuanos por considerarlos de origen indígena o mestizo, por cuicada se entendía, viene de cuises, ¿no?, al pueblo que estaba ahí arengando y viendo esto de lo que podemos definir en la frase de que el pueblo siempre quiere saber de qué se trata. Curiosamente, en la historia, siempre que quisieron ser despectivos con el pueblo, le pusieron algún mote de un animal, ¿no? En este caso, los cuises son muy comunes en esa zona, o la cuicada, que por supuesto adhería a la idea de esta monarquía, ¿no?, inca. Incluso se llegó a pensar, se llegó a armar un aparato legislativo donde se hacía referencia al derecho de propiedad, que eran los antiguos dueños, ¿no? Que el proyecto del Inca tampoco tenía, decía, no tuvo objeciones, más allá de que Anchorena diga que no pudo porque la cuicada se le venía encima y demás, se expresó recién mucho tiempo después, ¿no? Tampoco los periódicos se hicieron eco de esa situación. El censor, por ejemplo, fue favorable a la monarquía inca, en el caso de, incluso publicó las palabras de Güemes respecto de este apoyo. El Observador americano adhirió también al rey inca, a la dinastía inca. En cambio, el Independiente, si bien era monárquico, no adhería a la cuestión de los incas como reyes. El caso de la Crónica Argentina fue el único periódico que tuvo una posición más de oposición. Un poco, acá no quiero cargar las tintas ni mucho menos, pero es un poco lógico, es decir, desde Buenos Aires no pudo haber tampoco una mirada muy pro-inca, porque no era una realidad concreta, ¿no? Es decir, digamos, Buenos Aires tenía contacto con indígenas, tuvo momentos después, antes y después de tratados de amistad, pero con ranqueles, con pampas, querandíes, no con incas, ¿no? La dominación inca a esta zona, no por nada en especial, sino porque era pobrísima, esta zona prácticamente no tuvo dominación inca, en esta zona me refiero a Buenos Aires. De todos modos, el proyecto o plan de Belgrano tenía una lógica todavía más importante, diría, un proyecto, llámenle romántico, utópico o como quieran, que aparecía como fundamental. Las Provincias Unidas, recuerden, era en 1816 lo único que resistía a Fernando VII. Y las Provincias Unidas deciden cambiar la denominación y pasar a llamarse, de ahí el acta, Provincias Unidas en Sudamérica, ¿sí? Es decir, incorporan y se hacen cargo tutorialmente de toda el área de América del Sur,
como representación en el momento de la independencia. Esto es parte, y por otro lado, de esa representación de la América del Sur, el proyecto del incanato, o de la dinastía inca, tenía una ventaja. Sumaba los 3 virreinatos que existieron en América del Sur, más la Capitanía General de Chile. Virreinato del Perú, el original, el primero, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y además quedaba con la situación económica más importante. Recuerden ustedes que no hay otra producción importante en esta área que no sea Potosí. Perdida Potosí, hasta que comience a funcionar la seca en La Rioja, en Famatina, no hay otra, 1820, no hay manera de tener numerario en esta área, en esto que van a ser las Provincias Unidas. Las pobrísimas Provincias Unidas, casi un trabalengua. En esta idea, entonces, en 1966, sí, Gianello, un historiador, es como el primero que levanta la reivindicación de que el proyecto de Belgrano no era una locura, no era para usar a los indios, ni mucho menos, sino que tenía una lógica de América del Sur, una lógica de hacer que con San Martín cruzando por el oeste y Güemes tratando de pasar de la defensiva a la ofensiva, implicaba una nueva conquista desde el sur de toda la América, por lo menos de Sudamérica, ¿no? Este plan, que en su momento fue importante, y probablemente hubiese sido, es parte de lo que uno considera hoy la patria grande, este plan, decía, fracasa o se demora por disidencias fuertes, ¿no? Tal vez la disidencia más fuerte, y sin ánimo de echarle ninguna tinta a nada de esto, sea la disidencia en el litoral y la convocatoria de Artigas a los pueblos libres, parte de lo que, y un exacerbado republicanismo y serio, ¿no? Convincente por parte de Artigas, hace que el proyecto de esta monarquía atemperada, dice Belgrano, atemperada significa moderada, ¿no? Y no es la palabra de Belgrano, es la palabra de Lord Stamford, que desde Río de Janeiro dice esto, ¿no? Belgrano hablaba de monarquía constitucional. Cuando Lord Stamford le dice, en realidad es atemperada, bueno, y a partir de ahí comienza esta idea de la búsqueda, ¿sí? Aparece la idea de, bueno, de esta monarquía con el Inca, con un Inca a la cabeza de esta dinastía, ¿no? De este reinado. Decía yo hace un rato que habían pasado 15 generaciones en términos de lo que es una generación, más de 20 años y demás, desde la caída del incanato. Sin embargo, había algún que otro antepasado, ¿no? Gianello tiene la ventaja, es decir, se pensó en principio que Manco Cápac, un canónigo que iba con Alcastelli en el Alto Perú, podía ser el candidato a ser rey. Se descarta fácilmente porque es muy probable que no hayan pensado en él, primero porque era un insurgente, en términos de lo que plantea González Balcarce, subversivo, con lo cual el Congreso de Tucumán, si hay algo que tiene es que es reformista, ¿no? Lo voy a ver después en la sesión del 1 de agosto. Entonces, este cura, religioso, que levantaba y arengaba a los pueblos indígenas, el Manco Cápac, no podía ser pensado como futuro rey, ¿no? Y además porque sus huellas se pierden en 1815, no se sabe ni dónde estaba en el 15, es decir, que en el 16 prácticamente no existe.
El otro personaje que se piensa que podría ser, según otros autores, los indigenistas en general, es Juan Bautista Tupac Amaru, el medio hermano de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, que es el de la rebelión de 1780-1781. Sin embargo, tiene una vida tremenda, es decir, estos que son descendientes de los incas, está educado en Europa, en España, en el Colegio de los Nobles, tiene un derrotero importante, viene cuando la rebelión de Tupac Amaru, ve el suplicio y el tormento y asesinato de toda su familia, logra escaparse, finalmente vuelve a Europa y en España es puesto prisionero en Ceuta en 1784 y recién liberado en 1822, y se supone que podría ser uno de los candidatos. Pero es difícil que Belgrano haya pensado en alguien que en el 16, recuerden, es prisionero de la monarquía española. Es como muy difícil pensarlo como monarca. Hay un tercer candidato, probablemente, según Gianello, el más importante, el que probablemente sea el que pensó Belgrano, y no solo Belgrano, que es Dionisio Inca Yupanqui, que es nacido en 1760, también educado en España, etc. Y este hombre tiene una ventaja. Ha sido parte de los diputados de las Cortes que hacen la Constitución del 12, son diputados enviados por Perú en 1810, y en el momento de las Cortes conoce a un diputado que va por las provincias rioplatenses, que es Juan Martín de Pueyrredón. El proyecto de Belgrano, todos saben que tiene como aval a los dos jefes militares más importantes, además de Belgrano, que es Güemes, frontera norte, San Martín en el oeste y el propio Belgrano. Pero a veces se minimiza al máximo dirigente político, ¿no? Autor de la gran provisión que supone para San Martín el ejército libertador, que es Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas en ese momento. Pueyrredón conoce a Yupanqui y es probable en esto de, vuelvo al principio, aceptando que el proyecto Inca era un proyecto serio, no un proyecto para dilatar, ¿no? Aceptando que en este proyecto se creía, ¿no? Lo cierto entonces es que frente a, si bien todos aceptaron unánimemente, salvo lo que decía de Oro, la objeción de tener que demorar un minuto para ir a preguntar a su cabildo, no era una objeción mayor, salvo la de Serrano, pero decía, esto curiosamente no se votó. Se aclamó que estaban todos de acuerdo, y entonces la cuicada festejó, y etcétera, etcétera. Y ahí quedó, ahí quedó. Entonces, sí, los diputados cuyanos, fundamentalmente, impulsaron el proyecto sanmartiniano de sí o sí declarar la independencia. En esa famosa frase de San Martín, ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia? ¿A ustedes les parece acuñar moneda, esto, lo otro, y no tener una nación? Entonces, finalmente, el 9 de julio, bajo la presidencia, esta vez, de Narciso de Laprida, se hizo la pregunta general, ¿no?, si deseaban los diputados ser una nación libre, formar una nación libre e independiente de España, y efectivamente por unanimidad se votó la independencia que consta en esa acta del 9 de julio de 1816. Y entonces vamos a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado, son bastantes, pero vamos a tratar de reducirlas. En un primer momento preguntan
¿A qué se debieron las ausencias de la banda oriental, de Entre Ríos y Santa Fe en el Congreso de Tucumán? Bueno, primero, este es un tema fogoneado porque en 1815, en Arroyo de la China, es decir, Concepción del Uruguay, Artigas llama a un Congreso de los Pueblos Libres y van las provincias del litoral, Córdoba y también La Rioja. La diferencia es que Córdoba y La Rioja después también mandan al Congreso de Tucumán. Y se supone, según algunos, por ejemplo en el caso del Pacho Donel, que en el Congreso de Arroyo de la China se declara la independencia y entonces Artigas, cuando el director supremo Pueyrredón en un acto de amistad le dice que debe adherir a la independencia, le dice en una famosa carta que ya ha jurado la independencia. Lo cierto es que si juró la independencia o no en el 15 no se sabe, no hay actas, no hay nada. Y por otro lado, digamos, el problema mayor de esta disidencia y de este proyecto artiguista, insisto que me parece que es muy interesante, por un lado un republicanismo y por otro lado se dice un federalismo, pero en realidad la palabra exacta es confederación más que federalismo. Digo por la tradición de la palabra. Son confederados porque pretenden como si fuera la Confederación Helvética, es decir, lugares autónomos y cada uno se gobierna a sí mismo. Esto es lo que pretendía Artigas respecto de Buenos Aires y no la sumisión a un gobierno central. Este proyecto a mí me parece muy importante, pero me parece que no tiene cabida en ese momento porque concretamente por problemas económicos. Más aún, Buenos Aires tiene todavía un problema mayor, y es que Santa Fe, que no es provincia, si bien tiene el caudillismo de López y demás, Santa Fe es el paso obligado hacia cualquier lugar que quieran ir los ejércitos de Buenos Aires. Con lo cual, en Santa Fe van a poner mucho por sostener la invasión de Artigas. No obstante, cuando se arma el proyecto entre Artigas, López y Ramírez, quedan excluidos del resto y forman su propia banda. Hasta que apenas un año después, López y Ramírez se pelean con Artigas, comienza la lucha entre ellos y finalmente se presentan ya para el 20 en Batalla de Cepeda contra Buenos Aires, o sea, contra el centralismo. Es decir, estos pueblos no van por propia decisión, porque no adhieren al proyecto que supuestamente se iba a dar en el Congreso, ¿no? Es decir, en vez de ir a discutirlo, son opciones, ¿eh? En vez de ir a discutirlo, deciden no ir. Ese sería un poco el planteo. Otra pregunta nos hacen llegar, ¿cuál es la relación entre las diversas campañas auxiliares al interior, dos de las cuales vimos que participó Belgrano, pero en general todas las campañas que hicieron hacia el interior y la independencia? Bueno, yo en ese tema no quise entrar, es tremendamente largo y es realmente como si nosotros pensamos, si el momento de 25 de mayo de 1810, primer gobierno patrio, de ese primer gobierno patrio, gobierno revolucionario, para que ustedes se den una idea de la magnitud, para 1816 solo quedan vivos y en condiciones de pensar algo Belgrano y Paso, un hombre grande. Nada más, es decir, con esto quiero decir que los procesos revolucionarios siempre se devoran a sus propios hijos. Voy a decir un detalle todavía anterior. El Río de la Plata tiene el raro mérito de ser el único lugar en América que voltearon a un virrey, cosa inaudita en ninguna colonia que yo conozca, ¿no? Nosotros
volteamos a Sobremonte, ¿sí? Bien, esto no es un dato común. Volteamos a Sobremonte, lo pusieron a Liniers, Liniers era el héroe de la Reconquista, y después lo fusilaron a Liniers. Fíjense cómo se centrifugan los poderes, cómo las ideologías o las ideas van cambiando de la noche a la mañana y hace que, bueno, la disidencia cordobesa, ¿cómo la hago? La aplasto. ¿Y por qué? Porque hay que pasar por Córdoba. Córdoba es el camino real. Tienen que venir las mulas del Alto Perú trayendo la plata del Potosí, plata que se iba por Buenos Aires. ¿Cómo hago para...? Fíjense otro detalle, uno dice, ¿por qué Pueyrredón, que en su momento como director supremo, por pensar cualquiera de estos ejemplos, decide apoyar a San Martín, mandarle todo lo que tiene, pues le manda todo lo que tiene y más, y no hace nada por evitar la invasión portuguesa de 1820, que la convierte en provincia cisplatina a la banda oriental. Y uno puede decir, uy, qué poco patriota, porque no lo quiere Artigas. Artigas en 1820 pierde en la batalla de Tacuarembó y desde 1820 a 1850, o sea, 30 años, está exiliado en Paraguay y no vuelve. Ni los uruguayos quieren que vuelva, Sí, después es un héroe nacional, pero en ese momento nadie quiere nada. Es decir, hay algo de la lucha que agota y que de alguna manera implica una posición de mucho cambio. Vuelvo a citar Carlos María de Alvear, que en el 14, 15 es un traidor, y después tiene Ituzaingó, que por ahí no se le reconoce tanto mérito, pero en última instancia está y pelea. Es muy difícil pensar en un momento de revolución. Recuerden que el proceso de independencia en América, en Hispanoamérica, consumió el 10% de la población. Es una barbaridad, ¿no? Es muy difícil pensar que uno puede tener una idea y llevar esa idea siempre adelante y no cambiarla. Hubo muchas modificaciones en la marcha, ¿no? Muchos cambios, muchos avances, muchos retrocesos, en una América que logró finalmente ser completa, republicana y mestiza, que es mi gran orgullo. Otra pregunta nos hacen llegar, si se hubiese aprobado el proyecto Inca, en el supuesto caso, ¿cuál sería el idioma nacional que se hubiese adoptado? Me encanta, pero voy a ser hortiva. No se puede hacer historia de lo que no sucedió. No soy contrafáctica, pero igual voy a decir algo. El acta constitucional se escribe en español y se traduce para que la población se entere. Hay 1000 ejemplares en quichua y 500 en aymara. Es decir, hay una voluntad de que las poblaciones que no son hispanoparlantes se enteren de lo que ha sucedido. Eso por un lado, pero por otro lado, hay una obra que me parece que es esto lo que uno no puede, lo concreto que puedo decir, y vuelvo a lo que dije de los personajes incas. Están todos educados en español por jesuitas, por España, van al colegio de nobles, o sea, no hay, por lo menos no en los sectores indígenas vinculados a la vida urbana y demás, no hablan otra cosa que no sea español muchas veces. O sea, la aculturación o el sincretismo es muy fuerte, ¿no? Se entienden en español, ¿no? Después pueden tener disidencias y entenderse en otras lenguas, tener otras lenguas, pero en general creo que América, sobre todo América del Sur, se entiende solo en español. En América Central, América del Norte puedo variar. No estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Pero concretamente sí la persistencia de lenguas indígenas fue más fuerte.
En el caso de América del Sur, hay un sincretismo importante y además hay una educación. Mismo Tupac Amaru, todos ellos fueron educados en colegios jesuitas, es decir, que sabe español y latín, que no es poca cosa. Me parece que, y no hay una subestimación de los idiomas indígenas, lo que sí hay claramente es un sincretismo muy, pero muy importante. Bueno, y vamos con la última pregunta, así ya dejamos a Eliana que pueda volver a su casa. ¿Cuáles fueron aquellos valores, aquellas acciones, aquellos hechos que hicieron de Manuel Belgrano un revolucionario? En verdad, él lo va a decir en las memorias, ¿no? La famosa frase donde se apoderaron de mí esas ideas. Si voy a lo concreto, Belgrano es funcionario del gobierno colonial, un cargo altísimo, secretario general del consulado, del Real Consulado, y desde 1796. Ese es un dato concreto. Ahora, en el momento de las invasiones británicas, es el único funcionario de cargo de rango alto que se escapa de la ciudad para no jurar lealtad a lo que él logra. Él dice en ese momento, o el viejo amo o ninguno. Y no jura lealtad a los británicos. A partir de ahí, él forma junto con su primo Castelli y demás lo que se llamaba el Partido de la Independencia, que no era un partido, pero sí, digamos, tiene esa idea de la preocupación por la cosa pública, el bien común, la educación, son temas que los tuvo toda la vida. Se hace revolucionario, creo yo, cuando ve que España le va a entorpecer todo esto, que efectivamente es así. Estando en el consulado, hace la escuela de mujeres, se la cierran, invita a negros mulatos, se lo prohíben, hace la escuela de náutica, se la boicotean. Como dice él, cuando uno no tiene manera de entender o hacer algo por vía reformista, termina siendo un revolucionario, y es ahí donde él dice, se apoderaron de mí aquellas ideas revolucionarias, y en cada cosa que hacía España veía un tirano. Bueno, esto es lo que le sucede, es como un proceso que tiene que ver con la manera de entorpecerle todas las reformas, y esta idea de plantear, de educar a una población. Les voy a contar un detalle. En el siglo XIX, principio del XIX, uno podía aprender a leer sin saber escribir. En general se enseñaba a leer y no a escribir, ¿no? No es lo mismo. Nosotros ahora entendemos leer y escribir como un proceso de dos patas. En el siglo XIX no. Uno puede leer, incluso se podía leer hasta carteles públicos. Fíjense que toda América, desde Saint-Domingue, lo que va a ser Haití y demás, aprende a esa, digamos, el ciclo y las ideas revolucionarias o por escucha o por leer los diarios, ¿no? Belgrano tenía muy claro esto. Ya tener esta idea de que la población debe ser educada, tener una idea de que la mujer tiene que cumplir un rol diferente, que el país o la región tiene que producir algo, eso ya es ser un revolucionario.